A todos, con el gusto de volvernos a ver, platicar sobre cuestiones para hombres o temas para varones es pues buscar de muchas maneras. Sin en cambio, no podemos pasar por alto que el ejemplo más grande con respecto a una cuestión tanto varonil y de hombría está en la persona de Jesús. Hoy quiero abordar algunos puntos de lo que significa esa hombría y esa nobleza que en él existe, y en estos ejemplos que hay, y obviamente dignos de poder imitar, incluso pues, siendo motivantes para nosotros como un perfil, como una meta en la cual alcanzar y lograr obtener con él. Esto no quiere decir que uno quiera llegar a ser Dios, porque ciertamente Jesús es Dios, pero no en esa idea de divinidad, sino más bien en ese ejemplo de vida, en esa muestra de varón que Jesús es, para que nosotros a la vez lo podamos estar imitando y siguiendo. Entonces quiero hablar hoy de la grandeza de Jesús como hombre, de la situación de liderazgo que él llevó a cabo como hombre de Dios, que fue uno de los temas pasados que al respecto mencioné. Y entonces quiero que me permitas compartirte estos conceptos, estas líneas que hay con respecto a esa grandeza de un hombre. Y el primero dice de la siguiente manera: la grandeza de un hombre se ve más por lo que perdona que por lo que condena. Jesús vino a ser la muestra más clara del amor y del perdón de Dios hacia el ser humano, aunque él podría condenar. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 14 y 16, dice que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y él tiene el poder de condenarlo, claro que lo tiene. La gente que acusaba a una mujer adúltera cuando fue captada en el momento acto del adulterio, la querían apedrear, y esta escena es muy trascendente y muy peculiar y muy notoria de lo que Jesús llevó a cabo, porque la gente la quería apedrear para acusarla y juzgarla de lo que habían visto. Y Jesús les dijo la siguiente frase: cualquiera que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la historia bíblica que la gente más grande de edad fue la que primero comenzó a dejar la piedra, y se empezaron a ir, porque su propia conciencia les acusaba. Porque de la gente que estaba ahí alrededor, la única capaz de poder tomar una piedra y sí arrojársela, porque era libre de pecado, ese era Jesús. Pero la grandeza, su liderazgo, esa situación noble, esa hombría que ejerció, la llevó a cabo por lo que él perdonó más que por lo que él condenó. Como hombres, nosotros tenemos que desarrollar y cultivar la capacidad de poder perdonar de la manera más pronta, más que de condenar. Porque para ejercer una condena es tomar el lugar de un juez. Y muchas veces nuestra actitud humana, nuestra actitud de hombres, queremos enjuiciarnos a todos, pasarnos por revista a todos y entonces calificar o descalificar a alguien. Señalar siempre lo que hago está mal para una persona o para otra. Pero la grandeza de un hombre se ve más bien por lo que perdona que por lo que condena. Y Jesús fue la muestra más clara para ello. El segundo punto que menciono es: aquellos que ceden sus derechos son más grandes que aquellos que los reclaman. Jesús fue engrandecido en el momento que él decidió más bien ceder sus derechos que reclamarlos. Y ciertamente hay justificaciones para que uno pueda reclamar estos derechos. Nos podríamos montar en muchas posiciones y en base a esos derechos poder decir: bueno, es que yo soy aquí el jefe, a mí que me puedan atender. Es que yo soy aquí el que traigo el dinero, yo soy el que parte el queso y acomoda las cosas. ¿Cómo no seré atendido así? Claro que necesito atender. Pero la grandeza de un hombre, la grandeza de Jesús, el ejemplo de Jesús, fue más bien a ceder sus derechos, a poder dejar que las cosas no se hicieran a su fuerza, no reclamarlos, porque finalmente él entendía en esta situación que no era necesario arrebatar nada, cuando por causa de haber entregado esto, en consecuencia podrían venir a darle lo que necesitaba, lo que merecía por el reconocimiento de esa grandeza que él tuviera.
Así que nosotros como hombres tenemos que ser más bien siervos, más que enseñoreándonos, más que exigiendo derechos, más bien siendo servidores. Muestras de esto es un buen líder, es más bien aquel que logra tener seguidores por el hecho de tener el compañerismo, el acercamiento, la comunicación, que aquellos líderes que solamente imponen, ordenan, estrujan, oprimen. Es mucho mejor tener un jefe ameno, un jefe cordial, que un jefe que sea en esta posición dura y exigente. La nobleza de Jesús, la grandeza y la hombría nos la enseña a través de esto. Y nosotros como varones es una forma de poder estar también reflejando lo que nosotros Dios sigue formando. Una más quiero comentar. La grandeza de un hombre no radica en los derechos que él tiene, sino en los que no reclama. Nuevamente en esta parte del punto de poder estar pensando lo que me corresponde, lo que son mis derechos. En cuanto a esto, más bien está en poder entender que hay ciertas cosas que yo puedo dejar, hay ciertos beneficios que yo puedo entregar y no necesariamente las tengo que reclamar por el simple hecho de pensar que son mis derechos. Cuando Jesús estaba en el juicio con Pilato, Pilato le decía, bueno, ¿por qué no me miras? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué no sabes quién soy yo en el punto de autoridad que tenía para decir, yo puedo hacer que te liberten, yo puedo hacer que te deje libre, que no haya nada en contra tuya? Y Jesús respondía, y con esta sencillez y con esa nobleza y con esa hombría de darle la cara a Pilato, decía, pues no tienes autoridad a menos que te haya dado de mi Padre. Y diciéndole todavía aún más, yo podría pedir a mi Padre que me enviara una legión de ángeles. Una legión son más de 6,000 personas, o 6,000 gentes que conforman un contingente así. Decía, podría pedir más de una legión de ángeles y vendrían y ciertamente librarían mi vida para que no estuviera yo en este padecimiento, pero no lo estoy haciendo. Cualquiera de nosotros como varones podrían ejercer, pedir, reclamar, imponer esos derechos, venir a poder engrandecerse para humillar a otros, para pasar por encima de otros. Y ciertamente lo hemos podido llegar a hacer. Ciertamente el hombre a veces, el varón está acostumbrado a eso. México como tal, la cuestión machista es muy sonada y muy conocida porque tiene que ver un tanto con eso. Entre más fuerte, entre más se grita, entre más se puede enseñorear, pudiera ser o se pudiera pensar que hay mayor grandeza. La verdad es que es al revés. Entre más nosotros no reclamemos esos derechos, entre más nosotros dejemos en humildad y en sencillez que no todo lo que a mí me corresponde tener o exigir deba de tener, me dará nobleza, autoridad, respeto, honor. Y es algo que a lo mejor nos cuesta porque nuestro pensar y parecer es más bien ir hacia arriba, como queriendo ser mayores, y a través de eso, al ser mayor o tener un puesto más grande, lograré tener mejor con toda la gente. La Biblia y Jesús lo enseñó al revés, mencionando lo siguiente: cualquiera que quiera engrandecerse, más bien en vez de subir, tiene que bajar, tiene que ser humilde y tiene que ser servidor de los demás para entonces ahí mirar su grandeza. Grandeza por medio del servicio. La cita a la que hago referencia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo estas cualidades y capacidades de liderazgo, de enseñanza, de autoridad, de divinidad, no vino a enseñorearse, no vino a que le sirvieran. La cita a la que hago referencia está en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, entonces, siendo Hijo de Dios, divino, liderazgo, conocimiento, todo eso podría haberse enseñoreado, y esto de enseñorío es sírvame, pónganse a mi servicio, pido esto, pido aquello. No lo hizo, más bien sirvió. De hecho, el ejemplo más grande que dio de ese servicio es cuando antes de ir a entregar, de ser arrestado, de ser llevado a la muerte, dice en esa última cena, sus discípulos sentados todos ya, cenando pues casi, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, le lavó los pies, una labor que debería ser el siervo más bajo de la casa, y la hizo. Porque
el ejemplo es, y su nobleza, y su valentía, y su hombría, y su grandeza es no en enseñorearse, sino en servir. ¿Cuánta enseñanza hay en eso? Como varones, como humanos, como mexicanos incluso, ¿cuánta enseñanza hay en eso? Ahora, a través de eso, el reino al revés, que es el que Dios a veces muestra, porque parece que así es. Porque aquel que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Aquel que quiera ganar su vida, Jesús dijo esto, si tú la retienes la vas a perder, pero si tú la pierdes por causa mía, vas a ganar la eternidad. Entonces, la visión mundial, la visión humana, la visión mundana, nos puede explicar tal vez que es, por el contrario, de ir para abajo es más bien ir para arriba. Y para arriba una mayor posición, y no está en contra de la cuestión del éxito, porque finalmente sí es bueno aspirar a una mejor posición, a un rango, a una mención mejor, pero no se logrará en este principio humano de ir sobre otra persona. Si lo queremos en ese ejemplo correcto de lo que Jesús nos vino a enseñar, es más bien en servicio y en entrega como podemos obtener ese reconocimiento. En este momento, haz una lista mental. ¿Cuántos líderes de la historia podrías enumerar, ya fueran unas 5 o 10 personas en la lista? Líderes a nivel mundial y a nivel histórico que pueda prevalecer o permanecer todo el tiempo en sus enseñanzas, principios, seguidores incluso. Sin temor a equivocarme, siempre va a estar Jesucristo, siempre va a estar ahí. Y pasará la historia, porque habrá a lo mejor en esa lista de 10 personas algunos buenos pensadores, científicos, inventores, filósofos, médicos, y puede ser que por un cierto momento ese tipo de nombres pudieran estar en la memoria, en la corta memoria de uno, pero con el paso de los años puede ser que se descarten. Por ejemplo, hagamos esta práctica personal. ¿Cuál fue el último premio Nobel de literatura mexicano? Algunos dirán, ¿a poco había? Sí, hay uno, y ese fue Octavio Paz. ¿Hace cuánto? No recuerdo la fecha, pero ya tiene muchísimo. ¿Cuándo fue el último premio Nobel de química mexicano? Bueno, ya falleció, por cierto, Mario Molina. Bueno, ¿lo recordabas? Tal vez no. Pero en el momento que él estuvo fue el diario comentario por lo que había surgido, ¿verdad? Y fue una fama efímera, un momento de reconocimiento, pero pueden pasar una década, un siglo, un milenio y nadie se acordará de él. Pero la persona de Jesucristo sigue vigente hasta el día de hoy. Más de 2000 años que exactamente Él nace en este mundo, su vida, su ministerio, su grandeza, su nobleza, sus doctrinas, la salvación que Él dio, obviamente, es en base a que Él hizo las cosas en base a estos principios. Y voy a leer el último. La grandeza de un hombre no se ve por el poder que él usa, sino en el poder que no usa. La gente que estuvo alrededor de Jesús, todas quisieron hacer gala de ese poder. Poncio Pilatos, los soldados para poderlo golpear, los sacerdotes para poderlo calificar y decir, él es un pecador, él es un injurioso porque está diciendo que es hijo de Dios y se hace igual a Dios, y se rasgaron las vestiduras y lo insultaron y lo bofetearon, y Pilato dijo, pues yo te puedo liberar, que no sabes, y que mejor se lavó las manos y ya soltó el rollo, no quiso echarse el paquete. Pero Jesús no fue así, teniendo todo el poder, queriendo o pudiendo hacer algo en contra del hombre, no lo hizo, no lo usó. Más bien, lo dejó a un lado y usó de su misericordia para que en esa misericordia perdonara todos nuestros pecados, y por gracia y regalo, porque el único que podía otorgar su vida, porque el hombre no mató a Dios, el hombre no fue capaz, si no fuera porque Jesús se dejó arrestar. Lo podrían haber agarrado en otro momento, lo podrían haber matado de otra manera, pero fue Dios el que articuló todo. Las profecías dicen, era necesario que padeciera. El día que Jesús muere, más de 30 profecías se cumplieron al pie de la letra, porque Dios había orquestado todo eso. La grandeza de un hombre entonces no se ve por el poder que usa, sino por el que no usa. Hoy por hoy, como varones, nuestro ejemplo mayoritario más grande es Jesucristo. Y en ese ejemplo tenemos entonces que perseverar, que imitarlo, que caminar en él. Yo te quiero invitar a que reflexionemos con esto
estos principios nos dan para platicarlo, para comentarlo, incluso, ¿por qué no? Hasta, por ejemplo, poder decir, bueno, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Qué podríamos nosotros más captar? ¿Cómo podemos aprender de ello? Para que con esto, pues nuestra vida nos ayudara a ser mejores, a tener nobleza. Y quiero decirte que la parte, o el término de nobleza, tiene que ver con realeza. O sea, no es de nada más noble porque es buena gente, no. Nobleza es de un linaje, de una descendencia real, de reyes. Y Dios ciertamente dice, Dios nos ha hecho reyes. En Dios, al ser rey, Jesús al ser rey, Él quiere compartir esa nobleza cuando nosotros nos parecemos a Él en ello. Y eso es lo que sucede, que venimos nosotros entonces a ser invitados, a encaminarnos. La palabra de Dios es lo que insistentemente hace, imitarlo a Él, conocerlo a Él, seguirlo a Él. Yo quiero que sigamos reflexionando en esto. Este es el tema, el tiempo para varones, es el tiempo para poder escudriñar la palabra de esta manera. Y hoy por hoy, nuestra referencia, Jesús, el Hijo de Dios, un varón íntegro, un varón completo, un hombre de Dios. Nos vemos la próxima y seguimos platicando de este tema.